las habas en la vaina, está metida en la vaina. Y el chícharo. ¿Y los garbanzos? Y los garbanzos en otra vainita, pero esas son más pequeñas. ¿Pero cómo le llaman a la del garbanzo? El garbanzo. ¿A la vaina del garbanzo cómo la llaman? ¿La llaman de alguna otra forma? No, aquí nada más que la vaina. La vaina del garbanzo, que nace con los garbanzos, pues echa 3 o 4 granos y le llamamos la vaina de garbanzo. ¿Y a quitarles la vaina a los garbanzos, cómo le dicen? Pues trillarlo. Se tienen que trillar. ¿Y para que se deshagan. ¿Y si son pocos? Si son pocos, con algún palo o lo dejas queso y lo pisan un poco, pero cuando eran muchos, había que hacer una forma, vamos a decir, como esto. Sí. Pues claro, ya dos bestias todavía, y los pateaban, y con el viento. Los pateaban las bestias, ¿no? Sí, sin trillo. Sin trillo, los volvían. Porque el trillo decían que los partía, el trillo lo entraba. Y a lo mejor los y la cuchilla en la rueda, porque claro, como el garbanzo tiene 2 cascos, pues se partían los... ¿Y el gorro que tiene la bellota encima? El cascadillo. ¿Y con qué se golpea una encina para que caigan las bellotas? Con 2 varas. Estaba así, una cuerda. Y luego ponía otra y le llamábamos la zanga. ¿La zanga? La zanga, no, la zurriaga. La zurriaga. ¿Y la zanga qué es? La zanga, pues un palo solo y la zurriaga pues lleva 2. ¿Con la zanga también se golpea? Sí, pues se golpea, pero no... Claro, pequeño. Pero claro, con las 2, como este uno, y hay una distancia de una cuerda a otra, con la otra hace más.